¿Cómo estamos? Vamos a ver la parte número 4 de osteología del miembro superior. Y acá los quiero ver porque vamos a hablar de antebrazo, de cúbito y de radio, de dos huesos que yo sé ustedes le tienen muy poca simpatía. Y bueno, yo también, así que no se preocupen. Bueno, ¿qué decimos? Que son dos huesos largos, el cúbito hacia adentro y el radio hacia afuera, que van a estar ubicados entre el húmero hacia proximal y el carpo hacia distal. Si los cortamos por la parte media y los vemos desde abajo, del lado de afuera tenemos al radio, donde escribimos una cara anterior, esto es anterior, esto es posterior, esto es interno y esto es externo. Tenemos una cara anterior, una cara posterior interna y una cara externa, un borde anterior, un borde posterior y un borde interno. Por dentro tenemos el cúbito, acá lo vemos, cara anterior, cara interna y cara posterior o postero externa. Borde anterior, borde posterior y borde externo. Entre el borde interno del radio y el borde externo del cúbito se extiende la membrana interósea, que acá también lo vemos. Bueno, vamos a ver la extremidad proximal del cúbito. Acá en esta extremidad proximal encontramos dos apófisis y dos cavidades. Las apófisis son una vertical que se denomina olecranon o apófisis olecraniana, acá lo vemos de adelante, acá lo vemos de atrás y acá lo vemos de lateral externo, y una horizontal que se denomina apófisis coronoidea o coronoides. Entre la vertical y la horizontal se me delimita esta cavidad que se denomina cavidad sigmoidea mayor, que va a corresponder a la tróclea humeral. En la cara interna de la apófisis olecraniana encontramos la cavidad sigmoidea menor, que se ve acá y que se ve acá, que va a corresponder a la cúpula radial en la articulación radiocubital superior. ¿Qué músculos se insertan en la extremidad proximal del cúbito? Los que deberíamos conocer son cuatro. Uno a nivel de la cara anterior de la coronoides, que es el braquial anterior, que viene del húmero. En la cara posterior del olecranon, fundamentalmente el tríceps, imposible olvidarse, y también el anconio. Y por debajo de la cavidad sigmoidea menor, el supinador corto. Si miramos la extremidad proximal del radio, vemos que tiene una depresión, una ligera depresión que se denomina cúpula radial, rodeada por un collarete, un cuello y después una tuberosidad que se denomina tuberosidad bicipital. Acá vemos la cúpula radial que corresponde al cóndilo del húmero. Y acá tenemos la tuberosidad bicipital del radio. Esta tuberosidad va a insertar al bíceps braquial. Importante, importantísimo chicos acordarse que la tuberosidad bicipital del radio inserta al bíceps braquial. Muy bien, extremidad inferior o distal. A nivel del radio tiene forma de pirámide cuadrangular de base inferior, que en la parte externa presenta una apófisis que se denomina apófisis estiloides, donde se va a insertar un músculo que es el húmero estilo radial o supinador largo, que viene desde el borde póstero externo del húmero. La extremidad inferior del cúbito se denomina cabeza. El cúbito está cabeza abajo. Es ovoidea, aplanada de arriba para abajo, y presenta una apófisis que es la apófisis también llamada estiloides, pero que no va a insertar a ningún músculo, sino que va a estar en relación con un ligamento, que es el ligamento triangular de la articulación de la muñeca. Si los miramos de atrás al cúbito y radio, vamos a ver que el cuerpo inserta los músculos posteriores del antebrazo. El olecranon tiene un pico en su parte más anterior que va a contactar con la cavidad olecraniana de la extremidad inferior del húmero en su parte posterior. El olecranon delimita junto con la epitróclea lo que se denomina canal epitróclea olecraniano, por donde va a pasar el nervio cubital. ¿Vieron cuando nos golpeamos el codo que nos agarra como electricidad? Bueno, es porque se nos está excitando este querido nervio. Y por último, a nivel de la parte posterior de la extremidad inferior del radio, encontramos los canales radiales que ahora vamos a ver. ¿Qué músculos se insertan en el cuerpo de estos huesos, del cúbito y del radio? Es medio complejo, pero vamos a tratar de verlo de esta manera. Hacia adelante tenemos los músculos anteriores del antebrazo, que están divididos en cuatro planos. Un plano profundo que corresponde al pronador cuadrado, uno siguiente que tiene dos músculos que son hacia afuera el flexor propio del pulgar y hacia adentro el flexor común profundo de los dedos, un tercer plano que corresponde al flexor común superficial de los dedos y un último plano que corresponde a los músculos epitrocleares.
Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Entonces, cúbito y radio vistos desde adelante. Acá tenemos bien profundo el pronador cuadrado. Y acá tenemos donde se inserta, en el tercio inferior de la cara anterior del cúbito y del radio. Después tenemos el flexor común, el flexor propio del pulgar, que se inserta, viene bajando así, se inserta una pendejésima en la coronoides y en toda la cara anterior del radio. Acá lo vemos en inserción en la coronoides y en toda la cara anterior del radio. Después tenemos en el mismo plano el flexor común profundo de los dedos, que se inserta en toda la cara anterior del cúbito. Si avanzamos hacia superficial, tenemos el tercer plano dado por el flexor común superficial de los dedos, que viene así. Tiene 3 puntos de inserción, en el húmero, en el cúbito y en el radio. Tiene un haz en la epitróclea, uno en la coronoides y uno en la cara externa, en la parte superior del cuerpo del radio. Entre la inserción del flexor común superficial y del flexor propio del dedo del pulgar o del dedo gordo, tenemos acá donde se inserta el pronador redondo. Estos son los puntos de inserción en la cara anterior de cúbito y de radio. Si lo miramos de atrás, vamos a ver que se insertan. Por detrás del olecranon, el tríceps. Acá tenemos el cubital anterior, acá se vería parte del flexor común profundo de los dedos, y acá tenemos el cubital posterior, o anterior y posterior, ahora nos fijamos. Después se insertan en los dos huesos de arriba para abajo. Este es el anconio, acá tenemos el supinador corto, el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Y acá lo vemos. Supinador corto, separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor propio del índice. Cubital anterior hacia arriba y cubital posterior hacia abajo. Eso es lo que no estaba muy claro hoy. Es complicado, gente, pero bueno, hay que aprenderlo, no queda otra. Espero que hayan podido entender o que les haya podido aclarar un poquito el panorama. Y por último, ahora sí vemos los canales extensores. La cara posterior de la extremidad distal del radio presenta dos crestas verticales, interna y externa. Esto es interno, esto es externo, interna y externa, que van a delimitar 4 canales. Uno más externo y así en este orden, de afuera hacia adentro, que van a dar paso. El más externo va a dar paso al separador largo del pulgar y al extensor corto del pulgar. El que sigue va a dar paso a los músculos radiales, primero y segundo. El otro al extensor largo del pulgar y el otro al extensor propio del índice y el extensor común de los dedos. Esto es una ensalada rusa, véanlo 3, 4 o 5 veces y espero que lo puedan aprender. Gente, un cariño grande y nos vemos pronto. Hasta luego.